Vamos a empezar, bueno, ya hemos visto lo que es integración numérica, los métodos de, como recién comentaba Juan, el trapecio, de Simpson de un tercio, y el método de cuadratura gaussiana, ¿no? Ahora, avanzando con el tema de los métodos numéricos, vamos a empezar a ver lo que es otro tema que es solución numérica de ecuaciones diferenciales, ¿no? Em, Una pregunta. sí. No sé si habían comentado la clase anterior que iban a mostrar cómo era la integración y cómo se podía obtener una curva a través de la integración de Simpson. Creo que era para el último ejercicio que estaban ahí. El del frenado, Claro. la tabla de frenado. Sí, puede ser. La verdad que se me había pasado. Juan, ¿vos tenías ahí qué era? ¿Vos decís el script de cómo resolverlo por Scilab? No sé O, si era el escribo o era cómo obtener la función en sí sí, sí, a ver. a partir del método de Simpson. Ok, dame un segundito. Espérame. ¿Cómo no? Espera que lo estoy También buscando. nosotros lo hemos compartido, ¿no? Con el Scilab, ese script que armamos lo hemos compartido por el campus, ¿no? Para ese problema, porque habíamos armado un script en Scilab, no sé si lo pudiste ver, o Damián, si me confirmás si lo subiste. Estás muteado, ¿no? Estoy chequeando si está en el campus. Luego un segundo. Sí, está en la clase 23. Buenísimo. Ese es el script para ese ejercicio, digamos, para ese ejercicio de frenar. Y después teníamos también un hecho en Excel. Estaba hecho en Excel. El del Sí, Excel no sé si lo hemos compartido. lo estoy buscando justamente al Excel. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas Marcelo. tardes. Hay un Excel también que está compartido en la clase 23. Gustavo, no sé si... Espérame a ver. Porque lo que le habíamos compartido es el Excel con los datos. Era el Excel con los datos, y después el script también tenía el script, que es el algoritmo, y después tenía también la tabla hecha en formato .txt como para tomar los datos para el algoritmo. No sé si alguien lo pudo correr en Scilab a eso. De los que están acá, ¿vieron que estaba el archivo? Sí, vi que había que está el archivo frenado. Claro, pero ¿lo pudiste correr en el Scilab? No, no, no. Ok. Bueno, acá tengo este es el de frenado. Aquí está la tabla de datos. Es decir, que ustedes parten de lo que entrega el equipo es el tiempo y la deceleración en metros por segundo. Tiene una tasa de adquisición de 5 centésimas de segundo. Y lo primero que hacen es, sabiendo la velocidad inicial a la que comienza el proceso de frenado, que eso también lo entrega el equipo, acá está, dice B start 78 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, para el tiempo cero, que se considera el momento en que inicia el frenado, la velocidad inicial es, digamos, lo que sería el V0, metros por segundo, 21,66, que sería los 78 kilómetros por hora en metros por segundo. Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es, fíjense que para tomar la regla de Simpson de un tercio, ustedes
toman tienen que tomar 3 puntos, ¿no? Entonces tienen 0, 0,05 y 0,1, ¿sí? De tiempo. Entonces acá van a calcular el valor de lo que sería la integración de esa porción. Acá está restado de la velocidad inicial, es decir, si yo aplico la regla de Simpson de una aplicación simple para estos dos segmentos, que sería de 0 a 0,05 y de 0,05 a 0,1, ¿cómo sería la fórmula? ¿Se acuerdan cómo era? Bueno, hasta acá, ¿no? En este caso sería, nosotros lo que hacemos es tomar el h sobre 3 en vez del b menos a, es lo mismo, ¿no? Tomamos el h que sería 0,05, el incremento, esto sobre 3 por el f de x0, que es 0, la aceleración en 0, más 4 veces en x1 más en x2, ¿no? Fíjense que esto nos da, o sea, un delta de b, un decremento en la velocidad de 0,096 metros por segundo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es restarle esa integración del tiempo entre 0 y 0,1, esa reducción de velocidad, ese delta b, a la velocidad inicial. Por eso nos da acá 21,57, ¿no? Que es 21,66 menos lo que fue disminuyendo la velocidad. Y eso lo vamos haciendo tomando 3 puntos y haciendo aplicaciones simples de la regla de Simpson de un tercio. Entonces, fíjense que para la primera integración numérica, la densidad de puntos se me reduce a la mitad. Estaba con un incremento de 0,05 segundos, y ahora para la velocidad voy a tener incrementos de 1/10 de segundo, ¿ven? Porque estoy usando 3 puntos para cada integración. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora la velocidad la voy a tener cada 1/10 de segundo, y voy restando en cada aplicación simple, voy restando la velocidad anterior al delta B actual. Y de esa manera voy sacando la reducción de velocidad hasta que llega a 0, ¿no? Aquí, cuando ya llega a 0, acá pasa a negativo. Esto en realidad es como que se estuviera acelerando. Acá hay un proceso de frenado en donde el vehículo tiene una oscilación, y bueno, es la parte final del frenado donde hay unas oscilaciones. Pero bueno, acá ya llegaríamos al punto donde más o menos en 4,75, 4,7 segundos estaríamos llegando a 0. Una vez que tenemos la velocidad, hacemos la otra integral para obtener la distancia. Entonces, en este caso la condición inicial es que la distancia es 0, la distancia de frenado al momento que inicia el frenado, y también aplicamos aplicaciones simples tomando 3 puntos. Pero ahora de la curva de la velocidad, ¿sí? Entonces, tengo que tomar en 0, en 0,1 y en 0,2. Y acá ahora voy sumando el inicial, que era 0, más el incremento. O sea que en 0,2 de segundo recorrió 4,3 metros de distancia de frenado. Y así, ahora fíjense que la densidad de puntos, ahora en la distancia la voy teniendo cada 0,2 de segundo y no cada una, ¿sí? Eso es porque a medida que voy integrando voy usando más puntos y me quedan menos puntos en la curva, ¿sí? Entonces es importante que cuanto más alta sea la frecuencia de adquisición, la tasa de adquisición de datos del equipo, la frecuencia de adquisición, más precisa es la medición, ¿sí? Y bueno, se hace el mismo proceso y se va obteniendo la distancia de frenado. Y bueno, después lo que hacen es graficar las curvas, y bueno, van a obtener las 3 curvas
de velocidad, distancia y aceleración, ¿sí? Y acá lo que hemos hecho es para obtener acá está el cálculo de la distancia total, hecha con una aplicación múltiple, ¿sí? Entonces lo que hemos hecho es multiplicar por 4 veces los impares, como está la fórmula aquí, y 2 veces los pares, ¿sí? Y hacer la sumatoria. O sea, acá lo que está, dice, son los i, los impares, y p, los pares, están calculados y sumados, ¿no? Acá está la sumatoria de cada uno, y acá está aplicada la fórmula para la aplicación múltiple. Entonces acá lo que obtenemos es la distancia total de frenado. O sea, eso es si nos interesa tener el valor, que es lo que entregaba el equipo de medición, entregaba el valor. Pero bueno, si hacemos aplicaciones simples, podemos tener la curva de cómo fue y saber en cada instante de tiempo cuánta distancia recorrió. Si aplicamos la fórmula de aplicación múltiple, como está acá, vamos a tener la distancia total, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Bueno, y acá hemos hecho una comparativa de las curvas con la regla del trapecio, ¿sí? Así aplicando también la regla del trapecio para obtener la velocidad y la distancia. Ve que la distancia también da 58,7, 58. Acá la velocidad, bueno, acá sería 58,74, más o menos sería acá cuando pasa por 0. Y con la regla de Simpson está dando 58,65 más o menos. O 58,7, acá seríamos en torno a eso. Bueno, el script que está subido en el campus de Scilab también tiene esta programación y van a ver en el gráfico que la densidad de puntos de la curva de aceleración es mucho más densa, la de velocidad es la mitad de densa y la de aceleración es la mitad de densa de la de velocidad, ¿sí? Va decreciendo la densidad de puntos. Y bueno, y llegan a valores similares, ¿no? Obviamente, aplicándolo acá con tiene que ser lo mismo, ¿no? Llegan con el script a la misma, el script está hecho para calcular la curva y, bueno, también pueden calcular, si ustedes quieren programarlo, calcular la distancia total, ¿no? Aplicando la fórmula de aplicación múltiple. Bueno, esto era lo que vos querías ver, Gregory, la pregunta tuya. Sí, yo pensé que había que ajustar una curva, hacer la curva de la función y no los puntos, pero sí, sí. Vi, digamos, está buena la aplicación en campo real del método. Ujú. Sí, esto una vez, bueno, en un proceso de auditoría, se nos pidió verificar los valores del equipo con algún otro método, entonces, para ver si el calculador que tenía el equipo de medición arrojaba valores, digamos, correctos de la distancia de frenado. Y bueno, lo hicimos propusimos hacerlo a través de este método, el método de Simpson, y bueno, llegamos a valores congruentes. Obviamente hay una pequeña dispersión, no es que da exacto, pero digamos, estaba dentro de los márgenes aceptables. Entonces, digamos, fue un caso de aplicación real a un proceso de auditoría de calidad en el laboratorio que teníamos en ese momento en la facultad, ¿no? Que hacíamos estas pruebas. Bueno, ok, entonces con la parte de Simpson. De mi parte, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta de integración numérica? Sí, profe, buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre lo que fue el cuestionario. Me costó hacer, en realidad no terminé de entender,
el tema de resolver las ecuaciones diferenciales con el método de Euler. Había dos ejercicios, por lo menos de los que me tocaron a mí, que me daba una ecuación diferencial que tenía variable t y x, y la realidad es que no supe cómo resolverlo. Ah, ok, bueno. Sí, Ahora vamos está a... mal iniciado. Ah, Parece que había quedado mal del año pasado porque daba una ecuación diferencial con dos. Ah, ok, sí, yo en un momento, digamos, pensé en plantearlo y bueno, pongo todo t y listo. Pero nada, no quise arriesgarme y bueno, ya fue. sí, igualmente ahora vamos a ver la presentación vamos a trabajar con lo de Euler y vamos a ver cómo aplicarlo. Así que sí, igualmente sí, eso quedó, me parece, como dice Damián. Bueno, es el primer ejercicio de la guía que parece que el año pasado también no lo cambiamos y quedó con las dos variables. No, yo lo cambié ahora, ¿eh? No, Yo- sí, en la guía sí, pero no quedó, sé que no quedó en el cuestionario del campo. ok. Sí, Perfecto, listo. Bueno, Marcelo. gracias. No de nada. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos ahora a empezar a ver solución numérica de ecuaciones diferenciales. Antes de arrancar vamos a ver distintos métodos. Vamos a arrancar por los métodos más conocidos, que creo que ustedes ya han visto algo en análisis matemático, el método de Euler, para aproximación de ecuaciones diferenciales, de soluciones aproximadas. Vamos a ver también cómo dentro de los métodos de Euler hay un método, digamos, el habitual, el más conocido, que es el método de Euler explícito, que es la formulación básica del método de Euler. Y después hay, digamos, hay unos métodos alternativos, trabajando a través de la serie de Taylor, con el planteo de la serie de Taylor, de obtener método regresivo, el método implícito de Euler, o el método centrado, a través de lo que son la expresión de las derivadas en diferencias, ¿sí? Después hay un método mejorado de Euler, o conocido también como método de Geum, que promedia las pendientes. Eso también mejora la precisión del método. Y bueno, lo que vamos a ver hoy también es, dentro de lo que estaba comentando, vamos a ver lo que es estabilidad y vamos a ver, digamos, a qué se llama estabilidad, los criterios para que el método converja a la solución y no diverja o tenga una respuesta oscilatoria respecto a la solución de la ecuación diferencial. Y bueno, vamos a ver dentro de los métodos de Euler explícitos también cómo resolver un sistema de ecuaciones, una ecuación diferencial de orden superior, perdón, una ecuación diferencial de orden superior, de segundo orden, que la vamos a plantear en términos de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Más concretamente vamos a ver casos comparados con el sistema masa-resorte-amortiguador que hemos visto y hemos resuelto por transformada de Laplace. Vamos a comparar la solución de Laplace con el método numérico y bueno, y el método de Euler mejorado. O sea, vamos a ver todos los métodos de Euler y vamos a hablar un tema también de los criterios de estabilidad. Obviamente que la motivación de trabajar con soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales está, obviamente, radica en el hecho de no hay problemas o aplicaciones que se pueden resolver analíticamente muy fácilmente. Bueno, anteriormente a la aplicación, y hoy en día es tan habitual poder resolver una ecuación diferencial hay muchos software disponibles, muchos son online, gratuitos, en donde uno puede plantear una ecuación diferencial y obtener la solución. Anteriormente a eso, digamos, a que se hagan tan masivos los CAS, que son los programas para solución de problemas matemáticos,
digamos, cuando había ecuaciones diferenciales que eran muy complejas de resolver o que no tenían una solución analítica posible, bueno, los métodos numéricos eran una alternativa para poder resolver esas ecuaciones diferenciales. Más concretamente, digamos, al ir mejorando o haciéndose más masivos los modelos matemáticos de muchos grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden imaginar que modelar, por ejemplo, un vehículo, uno puede hacer distintos análisis de un vehículo, por ejemplo, de lo que es el movimiento de la suspensión, trabajándolo en forma plana, entre un movimiento vertical y un movimiento oscilatorio. Entonces tengo 2 grados de libertad, ¿no? El movimiento vertical y la oscilación. Eso también se puede descomponer en un modelo de 2 ecuaciones diferenciales. Si quiero trabajar la suspensión o el vehículo completo en el espacio y quiero modelar todos los grados de libertad posible, habitualmente se llega a un sistema de 16 ecuaciones diferenciales, donde modelar, por ejemplo, la carrocería como un cuerpo rígido tiene 6 grados de libertad, las suspensiones tienen su grado de libertad de movimiento vertical, rotación de las ruedas, dirección de las ruedas. Entonces, hay que plantear ecuaciones para cada uno de esos grados de libertad, entonces se llega a un sistema complejo de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, ahí los métodos numéricos, que son la base de los programas de simulación, que tienen, digamos, incorporados estos modelos, nos dan soluciones de modelos complicados, ¿no? O sea, todos los programas matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales o simulación, lo que hacen justamente es encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales en forma numérica, ¿no? Aproximada. Así que bueno, esto es la base, digamos, un poco de los métodos y de la formulación teórica. Nosotros vamos a ver un poco el contexto de la formulación de los métodos, las cuestiones que tienen que ver respecto a la estabilidad de un método y otro, y cómo plantearlo algunos problemas sencillos de 1 grado de libertad o de 2 grados de libertad, perdón, de 1 grado de libertad, pero digamos con ecuaciones diferenciales de orden superior, de segundo orden o primer orden. Bueno, las ecuaciones diferenciales, primeramente las podemos definir como, recuerdo, al orden de las ecuaciones diferenciales, digamos, lo define la derivada de orden superior que tiene la ecuación diferencial. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es de segundo orden, dado que la variable y está, la máxima derivada es de orden 2. Después podemos tener una clasificación respecto a la linealidad, si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Las características es que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, la potencia de cada término que involucra a la variable dependiente es de orden 1, y que cada coeficiente depende solo de la variable independiente x. Por ejemplo, un sistema masa resorte amortiguador, nosotros lo tomamos como una ecuación diferencial lineal, donde cada una de las derivadas de las variables está elevado a la 1, y los coeficientes, la masa, el coeficiente de amortiguamiento, la rigidez, los consideramos como constantes, ¿no? Lo cual no es tan así, es decir, el amortiguamiento viscoso, en los amortiguadores viscosos que se utilizan en los vehículos, trabajan como si fuese una resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, con el cambio, digamos, cuando se transita por caminos accidentados, en donde el amortiguador tiene, digamos, una variación en la velocidad relativa de sus extremos, ¿no? Que se ve solicitado altamente, bueno, se calienta, la viscosidad del fluido varía, porque también varía con la velocidad, y con la temperatura cambia la viscosidad. Entonces,
en realidad, formalmente, la parte viscosa del amortiguador no sería lineal, el coeficiente de amortiguamiento dependería de la velocidad, entonces sería una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Porque el coeficiente depende de la variable. Pero a los fines prácticos y para muchos problemas de aplicación, de modelización, ese cambio de temperatura, esa exigencia no produce una variación en el coeficiente de amortiguamiento importante y se lo considera constante. Entonces se linealiza la ecuación, como se dice habitualmente, y se trabaja en forma lineal, ¿no? Entonces, en la clasificación de las ecuaciones diferenciales, la linealidad, digamos, se representa de respecto a dos características, ¿no? Como repito, que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, y que cada coeficiente depende solo de la variable independiente x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. Esta, la primera es una ecuación diferencial de segundo orden, de tercer orden, no homogénea, pero es lineal. Esta segunda es no lineal, dado que el seno de i es una función no lineal de i, ¿sí? Entonces es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, no lineal. Acá tenemos otra ecuación diferencial homogénea, también no lineal, porque la variable está elevada a la segunda potencia. Y acá tenemos otro caso donde, de no linealidad, dado que el coeficiente que multiplica a la derivada también depende de la misma variable, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra fuente de no linealidad en la ecuación diferencial. Entonces, bueno, esto es importante tener claro a la hora de abordar la solución de una ecuación diferencial, de cómo reconocer si es lineal o no lineal. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, que esta es una ecuación muy conocida, en el caso de la línea elástica, para digamos, una viga bien potrada, de longitud L con una carga QX. Bueno, la ecuación diferencial se define de esta manera, es una ecuación diferencial de cuarto orden, derivadas totales, no homogénea, y las condiciones, acá tenemos un problema de condiciones de valor de frontera, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver problemas de condiciones iniciales, valor inicial, ¿sí? Que son generalmente los sistemas que tienen una velocidad inicial o un desplazamiento inicial, donde todas las condiciones están, digamos, referidas a un mismo, digamos, en un mismo punto, ¿no? En un mismo tiempo, por ejemplo, el tiempo cero. En este caso, estamos hablando de condiciones de valor de frontera porque las condiciones iniciales están fijadas en distintos puntos, ¿no? Acá estamos viendo que para la viga empotrada el desplazamiento en 0 es 0 y que el giro, la derivada primera en 0 es 0, y lo mismo para el otro extremo, ¿no? En L, el desplazamiento, el giro son nulos, ¿sí? Entonces, esto se conoce como un problema de valor de frontera. Eso es porque las condiciones iniciales están definidas en distintos puntos. Bueno, entrando a los métodos, vamos a empezar con el método explícito, que se conoce método de Euler explícito hacia adelante o progresivo. Este método se deduce a partir del desarrollo en la serie de Taylor hacia adelante, o sea, a ver, digamos, para poder hacer el planteo en un punto x y más 1, a través del planteo del desarrollo en serie de Taylor, lo que se hace es truncar la serie en la expresión de la derivada primera, y a partir de acá, digamos, establecemos que el f de xy más 1 es aproximadamente igual a f de xy más f' en xy por xy más 1 menos xy. O sea, acá lo que estamos haciendo es obtener una aproximación de f de xy más 1. Bueno, si planteamos el desarrollo de la serie Taylor hasta la enésima derivada, obviamente que esto es de n hasta infinito, ¿no? Para que esto sea igual, nos queda un residuo de la serie, un resto de la serie, que va a ser el término que le sigue, ¿no? La derivada enésima más 1, de n más 1 factorial,
evaluada en un valor epsilon que está entre xy más 1 y xy, elevado a la n más 1. Entonces, si reformulamos la expresión de la serie de Taylor, tomando la variación entre los puntos como un h, el salto entre xy más 1 menos xy, y lo reemplazamos en la serie, nos queda expresada de esta manera, en términos de h, o sea, la única diferencia con esta expresión es que hemos reemplazado el xy más 1 menos xy por h, y hemos expresado el resto de la serie de esta misma forma. Entonces, al truncar la serie en la primera derivada, el resto que nos queda es el término siguiente, sería la derivada segunda en h cuadrado, ¿sí? Entonces, si despejamos la aproximación de la derivada en la expresión truncada de la serie Taylor, nos queda f' de xy igual a f de xy más 1 menos f de xy sobre xy más 1 menos xy, ¿no? Este es un cociente incremental, que sería la expresión de la derivada en diferencias hacia adelante, y el resto, R1, que es esta expresión, que en este caso, al truncar la primera derivada, el h sería h cuadrado, ¿no? Y esto que está acá abajo, el incremento, es h. Entonces, al reemplazar los valores de h, nos queda que la expresión de la derivada primera en diferencia hacia adelante tiene un error de truncamiento de orden OH, ¿no? Del primer, digamos, el h elevado a la primera potencia. Pues se simplifica el h cuadrado de la derivada segunda con el h que está dividiendo y me queda h. Entonces, despejando de acá, de esta expresión, de la derivada en diferencia hacia adelante, nos queda la expresión del método de Euler explícito, hacia adelante o progresivo, son distintas formas de llamarlo, como el valor siguiente de fxy en y más 1 igual al valor anterior en xy más h por f' de xy. Eso gráficamente se interpreta de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial, una y' igual a f de xy, con un valor inicial en y de x0 igual a y0, ¿no? Sería que esta curva que tenemos acá es la curva solución, sería la solución de la ecuación diferencial, que al tener las condiciones iniciales, esta curva es única, ¿sí? Si no tuviéramos definidas las condiciones iniciales, tendríamos familias de curvas, tendríamos infinitas soluciones. Pero al definir una condición inicial, la solución es única y es esta que tengo acá. Entonces mi punto de partida es el x0 y 0. Este punto es una condición inicial que la conozco. Entonces el valor siguiente en la curva lo voy a aproximar dando un incremento del x0 a un valor x1 que va a ser igual a x0 más h, y lo que hacemos es calcular en la expresión de Euler el I1 aproximado, que va a ser el I0 más h por I' de 0, que sería la aproximación de la tangente, ¿sí? Entonces, como estamos aproximando por una tangente al punto, el valor aproximado que obtenemos de la curva es este, pero el real, el exacto, es el que está sobre la curva. Entonces tenemos este delta de error, de diferencia entre el valor real y el aproximado, que me está dando el método, ¿sí? Entonces, al hacer unas aplicaciones sucesivas del método, a medida que voy definiendo un intervalo de x0 hasta un xn, voy a obtener una intersección de tangentes que me va a dar una curva aproximada de la solución real. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una curva que se va a aproximar a la real y, digamos, si en el caso que la curva solución de la ecuación diferencial sea una recta,
la solución va a ser exacta. Ahora, si la curva de solución tiene curvatura, bueno, la aproximación se puede mejorar disminuyendo el incremento del H, ¿no? Ahora vamos a ver, después más adelante veamos el tema de estabilidad, que el método progresivo hacia adelante es condicionalmente estable, depende del tamaño de paso. Si tomo un incremento muy grande, la solución diverge y no converge a la solución real, ¿no? Que va dando valores totalmente, digamos, totalmente distintos a los valores reales, ¿no? Se aleja totalmente de los valores reales en cada punto. Entonces, la aplicación del método radica en que tengo un valor I1 ya determinado, y la próxima aplicación va a ser el valor anterior del I1 más H por evaluar la ecuación diferencial, la derivada, la ecuación diferencial en 1, y así sucesivamente voy a poder obtener los valores de la curva de solución aproximada. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo en el que planteamos una ecuación diferencial, una y' igual a 2xy, y para la condición inicial que y en 1 es igual a 1. O sea que para x igual a 1, y es igual a 1. Entonces, bueno, tenemos por integración, obtenemos la solución analítica de la ecuación diferencial, que para estas condiciones iniciales nos da que la solución es e elevado a la x cuadrado sobre e. Entonces, vamos a ver aplicando el método de Euler para obtener una aproximación de la solución entre un valor entre 1 y 1,5, ¿sí? O sea, vamos a partir del valor 1, que es la condición inicial, hasta 1,5. Entonces, primero con un H, un incremento de 0,1. Entonces, la primera aplicación para hallar el I1 va a ser el I0, que es la condición inicial, más el H, que es 0,1, por la ecuación diferencial, la reemplazo aquí, y la evalúo en los puntos iniciales, ¿no? En x0 y 0. Sabíamos que las condiciones iniciales eran y de x igual a 1, entonces reemplazamos el x0 y el y0 por 1, ¿sí? Entonces nos da que el valor para el punto x1 y 1, o sea, cuando x vale 1,1 y 1 vale 1,2. Y acá tenemos una aplicación disminuyendo el tamaño de paso a la mitad, en 0,05, y hacemos dos aplicaciones para comparar la aproximación con la mitad del tamaño de paso respecto a una aplicación con un paso del doble, ¿no? De 0,1 y este incremento de 0,05. Entonces hacemos dos aplicaciones, la primera evaluando en las condiciones iniciales para hallar el I1, y el I2 tomando los valores de x1 y 1, ¿no? Calculados anteriormente, y nos da 1,2155. Entonces vemos que al disminuir el tamaño de paso, acá tenemos el valor aproximado por el método de Euler en esta columna, y sub n. Este es el valor reemplazando la ecuación, la solución analítica obtenida, y acá tenemos el error y el error porcentual. Fíjense que entre 1 y 1,5 llegamos a un error en 1,5 de un valor de 16,12%, y cuando disminuimos el tamaño de paso a la mitad, bajamos el error a un 9,08% respecto con un tamaño de paso de 0,1. Acá pueden ver en el gráfico las soluciones. El gráfico más abajo es con paso 0,1, el gráfico intermedio es con 0,05, y el gráfico
que tiene la pendiente más alta, este gráfico de aquí, que tiene mayor pendiente, es la solución analítica exacta. Obviamente ¿Puedo que... volver un minuto a la... eso está. Sí. No me queda claro. Ahí está tratando de obtener una aproximación del valor de I cuando X es 1,5. Acá lo que hago es, hemos puesto un ejemplo de cómo calcular el primer incremento, el primer valor, el I1, con un incremento de 0,1. ¿sí? Entonces, acuérdate que el X inicial, el X0, era 1. ¿no? Porque yo arrancaba de acá, que para X1, cuando X vale 1, Y vale 1. Este es mi punto de inicio. ¿sí? El X0 es 1 y el Y0 es 1. Estos son datos iniciales que yo los tengo de partida. Entonces, el valor siguiente del X0, el X1, va a ser el X0 más el H. Entonces vale 1,1. Ahora, para este punto, 1,1, no conozco el valor de la función solución de ecuación diferencial, el I1. Entonces lo tengo que calcular. Y lo estimo haciendo la aproximación entre el I0, que es mi dato, más el incremento por el valor de la ecuación diferencial valuada en X0 y 0. Y así seguiría sucesivamente para calcular el I2, el I3, el I4, el I5. Acá lo que hemos hecho es disminuir el tamaño del H a la mitad, y ahora el X, en vez de valer 1,1, vale 1,05 porque el H vale 0,05. Entonces lo que hicimos es poner 2 iteraciones para llegar al mismo valor, digamos al valor I1 que tenía con una sola iteración. O sea, yo al disminuir el tamaño paso a la mitad tengo que hacer el doble de iteraciones que cuando lo tenían en 0,1. Entonces lo que estamos haciendo acá es comparar el valor para X igual a 1,1, cuánto da el I, que sería en este caso el I2, en este caso el I1, y ven acá la diferencia, este daba 1,2, este daba 1,2155. ¿Eso es lo que querías ver? Sí, gracias. Y acá lo que hacemos es la comparativa, ¿no? Fíjate que para uno el valor de real es 1,2337, el valor exacto, digamos, y acá para 1,1, y acá el aproximado es 1,2155, o sea, se va aproximando, ven que se van aproximando, y con paso 0,1 estaba en 1,2, o sea, va mejorando la aproximación, o sea que lo que vemos es que al achicar el tamaño de incremento mejora la precisión del método, ¿sí? Bueno, así como tenemos el método de Euler progresivo hacia adelante, también, o explícito, también se puede formular un método que es el método de Euler regresivo o hacia atrás, o implícito. ¿sí? Se llama también implícito porque vamos a ver que el valor que quiero calcular en el punto también va a depender del mismo valor en la solución. O sea, estoy combinando. Voy a conectar la batería si no está. Estoy combinando un método donde calculo el valor siguiente y para poder calcularlo también lo aplico en la formulación. Por eso se llama implícito. Entonces parte de la expresión de la serie Taylor en diferencias hacia atrás. Es decir, voy a calcular un valor xy en términos de un xy más 1. Acuérdense que en el diferencia hacia adelante estimaba el f de xy más 1 en términos del f de xy. Fíjense que acá estoy haciendo al revés. Entonces, la formulación de la serie Taylor en diferencias hacia atrás se formula de esta manera, en donde el signo de la serie va alternando de positivo y negativo. Los términos impares son negativos y los términos pares son positivos. Entonces, truncando la serie en la primera derivada y despejando, obtengo que la derivada en f de xy más 1 es aproximadamente igual a f de xy más 1 menos f de xy sobre h. Ya acá estamos trabajando con el h, ¿no? El xy más 1 menos xy, lo consideramos como h. Y esto sería
una aproximación de la derivada, lo que se denomina como primera diferencia de la derivada hacia atrás. Y el error también está en términos del primer exponente de h, el error de truncamiento. La aplicación del método regresivo implícito o hacia atrás, cuando despejo de acá de la expresión de la derivada hacia atrás, el valor f de x y más 1 que quiero calcular, fíjense que me queda como f de x y más 1 igual a f de x y. En esto coincide con el método de Euler hacia adelante, más h por f', pero ahora evaluado en x y más 1, no en x y. O sea, estoy combinando evaluar en la ecuación diferencial el valor que quiero calcular. Esto, para poder aplicarlo, este método me exige, a partir de la condición inicial, el I0 igual a un valor alfa, que este es un dato de partida, obtener una ecuación para poder determinar el valor de I más 1 y poder evaluarlo. Esto sería de la siguiente manera. Por ejemplo, para poder aplicar este método, si tengo esta ecuación diferencial, x por el seno de i, ¿sí? F de x y igual a x por el seno de i. Si lo quiero aplicar con el método explícito de Euler, lo que vimos recién, el y de i más 1 lo voy a tomar como el y de i más el h por f de x y, ¿no? Reemplazo la ecuación diferencial y evalúo el xy y el y sub i, que son las condiciones iniciales. Esto, hasta acá, no habría ningún inconveniente aplicando el método que acabamos de ver, el método de Euler explícito. Si quiero resolverlo a través del método de Euler implícito, o hacia atrás, para poder obtener el valor de la aproximación de i más 1, primero tengo que calcular el i de i más 1, y tengo que generar una ecuación no lineal para calcular el y de i más 1. O sea, tengo que dar los ceros de la función. ¿Sí? Entonces lo que hago es tomar esta ecuación y ponerla en forma implícita. Por eso se llama también método implícito, porque tomamos la ecuación del método y la expresamos en forma implícita. ¿Sí? Fíjense que pasamos todo al otro término y nos queda esta expresión. Entonces de acá lo que hacemos es despejar, calcular el cero de esta función. Entonces, este método es más trabajoso en ese sentido, porque necesito una ecuación, aparte de plantear la ecuación de aproximación de la solución de la ecuación diferencial, una ecuación para ir estimando el valor siguiente. ¿Sí? Me requiere ese cálculo adicional. Y el otro método de Euler en diferencias centradas es combinar las expresiones de la serie Taylor hacia atrás y hacia adelante, restando miembro a miembro las expresiones y agrupando los términos. Si yo restamos esta expresión y despejamos el f de x y más 1 y ordenando términos, nos queda la expresión que tengo acá. Y fíjense que el término de la derivada primera se suma. Nos queda 2 veces f' de xy por h. Y la derivada segunda se cancela. Y nos queda el término siguiente a la derivada primera, nos queda el término de la derivada tercera. Entonces, si yo acá despejamos la aproximación de la derivada primera, f de x y, nos va a quedar esta expresión, f de x y más 1 menos f de x y menos 1 sobre 2h. Acá lo que estamos tomando, cuando tomamos diferencia centrada, tomamos el doble del intervalo, menos la derivada tercera de f de x y, sobre sería acá, claro, acá quedó 3, acá parece que hay un error con el coeficiente, ¿no? Sería un 3 acá abajo.
Y al dividir por... Ah, no, perdón. Se va con este 2. El 2H, al distribuir el 2H, al despejar el 2H acá y distribuirlo en los dos términos, se nos cancela el 2 con el 2 y el H con el H cubo. Está bien, está correcto. Entonces nos queda la derivada tercera en xy sobre 6 por h cuadrado. Entonces, lo que podemos ver de la aproximación de la derivada en diferencias centradas, aquí, es que la aproximación de la derivada depende de los valores extremos, anterior y posterior, del punto donde quiero calcular. Entonces estoy tomando el doble del intervalo, y el error de truncamiento está en términos de OH cuadrado, o sea, un grado, un orden superior a los métodos en diferencias hacia atrás o hacia adelante. Entonces, este método también está indicando que tiene una mejor precisión sus aproximaciones respecto a los otros dos métodos. Entonces, la aplicación del método de Euler centrada, despejando de la derivada el valor de f de xy más 1, sería como f de xy más 1 igual a f de xy menos 1 más 2h por f' de xy evaluada en xy. Entonces, la aplicación del método sería partiendo de una condición inicial, como tengo que tomar el doble del intervalo, el primer valor lo voy a estimar para poder aplicar este método. La primera iteración la voy a iterar con el método de Euler hacia adelante, por ejemplo. Y el segundo, ya como tengo la condición inicial y la primera iteración, puedo aplicar combinar con el método de diferencias centradas. Fíjense que en la primera iteración no lo puedo hacer porque necesito el valor i-1, o sea, no lo tengo el i0, necesitaría un valor anterior al i0 y no lo tengo, entonces no puedo aplicar el método de Euler centrado en la primera iteración. Tengo que obtener un valor a través de, por ejemplo, el Euler explícito, y ya teniendo dos valores, puedo ya a partir de ahí puedo aplicar el Euler centrado. Ya tengo dos aproximaciones, entonces puedo tomar el valor en i-1, que sería en este caso el i0, y el f de xy y sub i, que sería la aproximación y sub 1, y para valor xy, de x1. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de poder aplicarlo al método de Euler centrado. Y obviamente nos da una aproximación mejor que los otros dos. Bien. Entonces ahora, en base a esto, vamos a proponerles, trabajar con esta ecuación diferencial, que es la del ejemplo que hemos visto. Acá fíjense que la primera parte ya está resuelta, es lo que mostré yo recién en la presentación, la parte analítica, el método de Euler explícito con h 0,1 y 0,05, todo esto ya está hecho en la presentación, o sea que esto lo pueden tomar de los valores para comparar, nada más, no tienen que hacer ningún cálculo. Lo que se les pide es utilizar, acá el Euler centrado, y acá quedó mal, en realidad era el Euler implícito y el Euler centrado, o sea, pero acá hay un error, lo voy a corregir. El punto C sería el Euler implícito o regresivo hacia atrás, y el punto D sería el Euler centrado. O sea, el Euler mejorado todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver a continuación, después de esto. Así que lo que sería es aplicar el Euler centrado y el Euler implícito o regresivo, y el explícito que ya está calculado, ¿no? Que está resuelto acá. Fíjense si son capaces de plantearlo, a ver cómo lo plantearían, o con el Scilab, o con el Excel, con lo que ustedes quieran. A ver, intenten aplicar el método implícito y el Euler centrado,
Y bueno, les damos para que trabajen con los grupos, creamos las salas y intenten resolver, damos unos 20 minutitos y vemos a ver si pudieron plantearlo esto después lo vemos juntos. ¿Alguna pregunta sobre la interpretación de lo que les pedimos que hagan? ¿Sería desde 1 hasta 1,5x? Sí. Acá quedó T, es X. Sí, acá. Corregime, olvidé corregir. Acá es X entre 1 y 1,5. Sí, sí, es el mismo ejemplo que está acá en la presentación. O sea, es tomar esto que está acá. Acá tiene el Euler progresivo hacia adelante con los dos tamaños de paso. Y lo que le estamos pidiendo es que agreguen a esa solución el planteo implícito y el centrado. Y comparar los resultados con la solución analítica, ¿no? Que también la tienen acá, también tienen la tabla con la solución analítica, lo que dice valor real es la solución analítica. Así que simplemente calcular los puntos C y D y bueno, comparar los resultados. ¿Se animan? Sí, sí. Bueno. Vamos a crear las salas. Bueno, ahí están, hay 9 salas. Júntense con sus equipos, su grupo y intenten plantearlo. Y lo vemos en un ratito. Sí. Bueno, aparte de Agustín, ¿alguien más tuvo problemas o pudo hacer algo? Yo después tengo una consulta con uno del cuestionario. No, espera, Gregorio, ahora vamos a ver el ejercicio, podemos el cuestionario, pero vamos a ver la propuesta de ahora, después vemos el cuestionario. Así nos mezclamos, ¿sí? Dale, que- buenísimo. Nosotros llegamos a plantear algo, profe. Bueno, ¿pueden mostrarlo a ver lo que hicieron? Sí. No estoy seguro de que esté bien porque nos entró un poco de dudas al plantearlo, pero... Está bien. ¿Bien ahí? Bueno, lo primero que hicimos fue definir cada una de las variables y pensar en la expresión. Acá arriba la trajimos desde el PowerPoint. Para calcular Y1 necesitamos que Y valga 0, entonces la expresión resulta de esta forma. Como sabemos que Y0 vale con X sub 0, Y0 vale 1, entonces reemplazamos el valor de Y sub 0, perdón, y nos queda 1. Después H sabemos que es 0,1. Y esto que está acá sería la función, en este caso la derivada, 2 por X por Y, ¿no? Pero como la tenemos que evaluar en X1 y Y1, lo escribimos, bueno, X lo podemos reemplazar porque sabemos el salto, pero Y1 no lo sabemos y es lo que queremos calcular. ¿Cómo? Sí. Ok. Entonces nos queda una ecuación y de esa ecuación, al despejar, obtenemos que Y1 es aproximadamente 1,28. Este mismo procedimiento lo fuimos haciendo para cada uno de los puntos, ¿no? Acá ahora tenemos Y1, entonces lo podemos reemplazar en el término. El intervalo sigue siendo el mismo. Ahora X sub 2 es 1 más 2 veces H, y nos va a quedar otra vez una ecuación en donde tenemos que despejar Y.
En este caso nos quedó 1,64. Después el mismo procedimiento, nos queda 2,27. El mismo procedimiento, nos queda 3,15. Y otra vez el mismo procedimiento por última vez y nos queda 4,51. Y acá mi compañero se tomó el tiempito mientras tanto de graficar cómo queda la función y en comparación con la otra, con el valor real, podemos ver que hay un 20% de error y en este caso, si no me equivoco, la función real queda por abajo de la función aproximada. Muy bien. Mientras que en el otro método quedaba por abajo. Muy bien, muy bien. Sí, está muy bien. Ok. Está correctamente aplicado. Bueno, el centrado, si no lo llegaron a hacer, bueno, acá se lo mostramos, lo tenemos resuelto. No sé si les mostramos. Ok. Bueno, justamente acá está hecho el cálculo de lo que hicieron ustedes, de despejar. Y bueno, al reemplazar en la ecuación diferencial obtiene el mismo valor, o sea que una vez que lo despejaron como ustedes lo calcularon estaba bien, entonces tenemos valores muy similares al que ustedes estimaron, ¿no? En el centrado, lo que les decía es toman acá tiene el primer valor, que es la condición inicial x0, y0, y el valor siguiente para x1, aplican una aplicación del método de Euler hacia adelante, progresivo. Y después para el tercer valor, ahora toman, sería el I sub 2, sería el I sub, perdón, el I sub 1 más 2 veces el intervalo entre I sub 2 y I sub 1, I sub 0, y lo evalúan en la ecuación diferencial en el valor anterior, ¿no? Estaba acá, no, acá no alcancé a poner la expresión del centrado, que está acá. Entonces acá toman el valor I sub 0 y en la ecuación diferencial reemplazan por el anterior. ¿Sí? Entonces usted acá este valor, acá, este valor tiene la condición inicial, el primer valor estimado, perdón, estaba acá arriba, con el paso de 1,1. Entonces tienen el primer valor con el método, aplican el método hacia adelante, y acá el método centrado toman el I sub 0, que sería la condición inicial, más 2h por la f de xy evaluada en el xy, que sería en este valor, ¿no? En 1,2 y 1,1. Y así lo van aplicando. Y fíjense que acá tienen el gráfico comparativo con los tres métodos. La recta de color azul es la solución exacta. La recta roja es el método progresivo hacia adelante, como decía Víctor. La curva verde es la solución del método hacia atrás. Y la violeta es el método centrado. Fíjense cómo mejora la aproximación. Acá estamos considerando, en este gráfico está graficado con un incremento de 0,05, ¿no? El segundo caso. Fíjense cómo mejora la aproximación. También le quería mostrar que en el Chapra tienen en el capítulo 26, donde habla de la rigidez de los métodos,
En este capítulo, o sea, no lo trata directamente dentro de los métodos de Euler, sino lo tiene separado. Acá tienen el planteo de cómo trabajar con el Euler y cómo hallar el Euler hacia atrás. Está planteado. Bueno, acá el Euler, acá lo que está hablando es un poco, habla de lo que vamos a ver nosotros ahora, lo que es la estabilidad del método, y digamos que el método explícito es condicionalmente estable, depende del tamaño de paso, y acá formula, a partir de una ecuación diferencial que se utiliza para analizar la estabilidad, el método implícito hacia atrás o implícito, ¿no? Lo tienen aquí, donde habla de que es incondicionalmente estable, es independiente del tamaño de paso. Y acá abajo tienen un ejemplo, que también lo pueden mirar para poder entender un poco más, sacar dudas. Tienen un ejemplo de una ecuación diferencial que lo plantean por el Euler explícito y acá lo que hacen también es comparar con distintos tamaños de paso con el H, arranca con un 0,05 y ven que el límite del tamaño de paso está en 0,015 y cuando toman 0,02 que ya está fuera del paso límite, se pone inestable la solución. Y el método implícito, acá tienen cómo se aplica el método implícito. Y acá fíjense que tienen la solución exacta. Y acá tienen el H de 0,05 y acá con 0,015 que acá oscila. Empieza a oscilar. Es el método explícito. Acá está en un límite en el que la solución no converge. Fíjense que si pasamos de un tamaño de paso de 0,0005 a 0,015, ya la solución es inestable, empieza a oscilar. Esto se llama oscilación, ¿ven? Eso no pasa con el método implícito. ¿Sí? Fíjense que con H de 0,05 en el implícito, pasan acá y acá directamente va sobre la recta. No tienen problema de convergencia. Profe, mientras más el H sea más chiquito, es más preciso, ¿no? Sí, mejora la precisión, sí, sí. Y acá tienen la aplicación del implícito, ¿no? ¿Cómo quedaría el cálculo del implícito en este caso, ¿no? Con esta ecuación diferencial? Así que bueno, acá también después plantea sistemas de ecuaciones, pero bueno, en principio para poder entender, acá tiene otro ejemplo del método explícito y el implícito a través del análisis de estabilidad del método, ¿no? En el capítulo 26, nosotros hemos dicho que lean el 25, pero bueno, también para poder entender un poco más ahora que lo estamos viendo el tema, acá en el capítulo 26, esta partecita pueden mirar lo que también les va a ayudar a comprender un poco más cómo se aplican los métodos, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Perdón, una consulta. ¿Qué edición del Chapra es esa? Esta, ya te digo. Porque yo estoy mirando la que está en el campus y me parece que no es la misma. La quinta. Ah, ok. Bueno, ¿quedó alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, continuando con los métodos de Euler, vamos a ver cómo plantear el método de Euler para ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? O sea, recién vimos un ejemplo para ecuaciones de primer orden, sujeto a una condición inicial. Ahora vamos a ver cómo determinar una ecuación diferencial de segundo orden. Esta nos interesa porque la podemos aplicar, como veíamos en transformada de Laplace, a circuitos eléctricos, a sistemas mecánicos,
podemos ya resolver otro tipo de problemas, como vimos cuando vimos la parte de Laplace, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es reducir la ecuación a un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces tenemos que hacer una sustitución, sustituir, acá tenemos, por ejemplo, perdón, planteamos, digamos, arrancamos el planteo de la derivada segunda de y respecto de x dos veces, igual a una f de x, de y y de y'. Entonces, lo que hacemos es una sustitución al y' por u. Entonces, lo que hacemos es convertir esta ecuación diferencial. Tengo y' es igual a u, y por otro lado, u', que es la derivada segunda de y, va a ser igual a f de x, y y u. Lo que hacemos es, partimos de esta ecuación diferencial de segundo orden y tenemos dos ecuaciones diferenciales. Y' igual a u y u' igual a f de xy y u. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el método de Euler para las dos ecuaciones que nos quedan, ¿no? O sea, hemos convertido la ecuación diferencial de segundo orden en dos de primero. Entonces vamos a aplicar el Euler progresivo hacia adelante a cada una de ellas. Por ejemplo, el Euler progresivo para y' igual a u va a ser igual, si quiero hallar el I de n menos 1, va a ser igual a I de n más h por u sub n. Y si quiero aplicarlo acá, en u', el un más 1 va a ser igual a u sub n más h por f de xn, i sub n y u sub n. Entonces tengo que trabajar con dos ecuaciones diferenciales de primer orden para resolver una de segundo orden. O sea, con este método de sustitución, convertimos una ecuación de segundo en dos de primero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de cómo aplicarlo al sistema masa-resorte-amortiguador. Planteándolo en términos del desplazamiento, aplicando la segunda ley de Newton, me queda esta expresión, esta ecuación diferencial del sistema mecánico, ¿no? Que la masa por la derivada segunda de x más el coeficiente de amortiguamiento c por la derivada primera de x más k por x es igual a la fuerza excitatriz, ¿no? La Ft que estoy aplicando. Entonces, en este caso, el I' va a ser mi x', la velocidad. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar en la expresión de la velocidad de x, de la derivada de x de t respecto de t por la velocidad. Entonces, y vamos a despejar la derivada de la velocidad. Entonces, fíjense que si la derivada primera de x lo reemplazo por la velocidad, me queda la masa por la derivada de la velocidad más c por la velocidad, ¿sí? Más k por x de t igual a f de t. Si despejo de acá la derivada de la velocidad y digamos paso la masa para el otro lado, me queda esta expresión que es que la derivada de la velocidad va a ser igual a menos c sobre m por b menos k sobre m por x más f de t sobre m. Entonces acá tengo las dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Recién había dicho, lo voy a escribir acá para recordar que teníamos una y segunda, que era una f de x, de y y de y', ¿sí? Entonces, esta, yo decía que y' es igual a u. Y al reemplazar esto aquí, me queda que la derivada segunda de y va a ser igual a u'. ¿Sí? Va a ser la derivada de esto. Y esto va a ser igual a f de x, de y y de u. Entonces, el y' igual a u es
En este caso, la derivada de x es la velocidad, sería esta expresión. Y esta otra expresión sería el u', ¿no? U' es la derivada de x. Entonces, llegamos a reemplazar para este caso concreto del sistema masa resorte amortiguador que la posición en un intervalo, bueno, k más 1, ¿no? Sería para x o tiempo t más 1, sería el valor de x en t, o k, más h por la velocidad en k. Y la velocidad la vamos a calcular como la velocidad en k más h por la expresión de b', que es esto que tengo aquí. Entonces, trabajando con estas dos expresiones, podemos resolver la ecuación diferencial. Bueno, yo había planteado acá de resolverlo, que lo resuelvan ustedes, pero bueno, para no perder tanto, digamos, se nos va a hacer un poco nos va a quedar poquito tiempo, pero acá tenemos un ejemplo de cómo sería la respuesta a la solución. Y también acá se lo vamos a pasar, lo tenemos resuelto, está como parte de la actividad práctica, es el tercer ejercicio, es resolver este sistema que está en el Glynn-James, que lo hemos resuelto también por Laplace, resolverlo analíticamente por Laplace y compararlo con la solución aproximada, ¿no? de Euler. Entonces eso se lo vamos a mostrar, no lo vamos después de ustedes mírenlo. La idea era que lo puedan resolver acá en la clase, pero ya estamos muy cerca de la hora de terminar la clase, entonces vamos a ver. Aquí está el planteo de las dos ecuaciones, el sistema que se transforma la ecuación diferencial de segundo orden en 2 de primero. Entonces, las condiciones iniciales para este problema eran que x de 0 y x' de 0 igual a 0, o sea, la posición y la velocidad inicial son nulas al tiempo 0. Y lo que hacemos es tener un incremento de tiempo, un h, de 0,02 segundos. Y bueno, lo que hacemos primero es arrancar con las condiciones iniciales. Y el F es la fuerza de excitatriz, que es 4 por el seno de omega t, ¿no? El omega en este caso vale 2. Ahora, cuando voy al incremento de tiempo, al primer incremento de tiempo, ¿qué va a ser? El x es el x anterior más h por la velocidad anterior. Entonces me da 0 porque el x anterior es 0 y la velocidad anterior es 0. Entonces me da 0. Y la velocidad, que es la velocidad anterior, menos h sobre c sobre m por la velocidad anterior, menos h sobre k sobre m por la posición anterior, más h por f de t en k anterior sobre m. Entonces, como todos valen 0, me da 0, y la fuerza de excitación ya va tomando un valor distinto de 0. Entonces, para la segunda iteración, ya empieza el sistema a moverse, a tener velocidad, y voy calculando la posición y la velocidad. ¿Sí? Y voy dando incremento y voy calculando simultáneamente la solución de las dos ecuaciones, ¿no? Esta y esta. Y acá tenemos la solución que está digamos, obtenida del Glynn-James, aplicando transformada de Laplace para este sistema. Acá está tabulada la solución, dándole valores a la ecuación solución del problema. Y acá lo hemos graficado, fíjense que para este tamaño de paso, como la solución aproximada converge
a la solución analítica exacta, ¿sí? Bueno, este sería cómo aplicar el método de Euler a ecuaciones de orden superior. O sea, tenemos que transformarlas, en el caso de una ecuación diferencial de segundo orden, en dos de primero, ¿sí? Esto después se lo vamos a pasar para que lo tengan, lo vamos a subir al campus también, así lo tienen. Es parte de la actividad práctica, el ejercicio. A ustedes, bueno, les quedaría completar el ejercicio 1, que es el que intentaron hacer hoy. Este sería el último. Y hay un ejercicio 2 que esta es la actividad práctica, este es el primer ejercicio que planteamos y lo vamos a corregir acá. Tengo que corregir lo que había quedado mal del Euler implícito y centrado. Y acá están, este es el ejercicio 3, que es el que estamos planteando del sistema masa-resorte amortiguador. Y este es un ejercicio de un paracaidista que con una masa, si Dios quiere, salta un globo aerostático fijo y considerar que el coeficiente de resistencia es igual a 12,5 kilogramos masa sobre segundo, que la resistencia del aire es linealmente proporcional a la velocidad. Calcular la velocidad antes que se abra el paracaídas, es decir, el paracaidista está en una posición fija, está en un globo aerostático que está fijo y salta, y lo que nos está pidiendo es la caída libre hasta que, antes que abra el paracaídas. Acá lo que van a ver es que en la ecuación diferencial la solución se empieza con aceleración y después se empieza a estabilizar y hasta que baja a velocidad constante se estabiliza y llega un momento donde la velocidad tiende a un valor constante y no, a medida que sigue bajando no aumenta su velocidad, ¿no? Se acelera en el primer momento y después baja a velocidad constante. Así que tienen que plantear el modelo de cómo sería la ecuación diferencial, lo pueden hacer con un punto material y haciendo el equilibrio de la fuerza de gravedad y la fuerza de resistencia aerodinámica, planteando la segunda ley de Newton, y bueno, arman su ecuación diferencial y plantean después los métodos de solución, ¿sí? Le dejamos ese, el 2 para que lo piensen. El 3 y el 1 están planteados, así que solamente tendrían que trabajar con el 2, ¿sí? Ok. Bueno, hemos hablado del tema de la estabilidad. Estuve comentando hasta recién que el método de Euler explícitos o en diferencia progresiva hacia adelante son condicionalmente estables, dependen del tamaño de paso. Acá lo que vemos es una solución de una ecuación diferencial que con distintos tamaños de paso estamos analizando una solución a través del método explícito y fíjense que con el tamaño de paso 0,25, fíjense cómo oscila y diverge la solución, ¿no? A medida que toma valores totalmente lejanos a la solución exacta, ¿no? Está oscilando y diverge. A medida que voy achicando el tamaño de paso, paso a 0,2, a 0,1, fíjense que la solución después sigue oscilando, pero ya no diverge de la misma manera, y con tamaño de paso 0,1 y 0,05, ya fíjense que, a ver si lo puedo agrandar aquí el gráfico. Fíjense que con el tamaño de paso 0,1, que es la curva violeta, la solución ya no oscila, está como amortiguada y tiende a la solución. Entonces, este tamaño de paso, 0,1, sería un tamaño de paso límite, a partir del cual, si sigo aumentando el tamaño de paso, ya la solución
oscila y diverge, y si tomo tamaños de pasos menores, ya la solución se aproxima a la solución exacta, ¿no? Fíjense que ya con un tamaño 0,05, ya la solución se va aproximando a la solución exacta. Entonces, para plantear el análisis de estabilidad, se estudia el comportamiento de una ecuación diferencial de este tipo, digamos, de grado de y respecto a x igual a un coeficiente de lambda por y, bajo una condición inicial. Entonces, si los reales de lambda son menores a 0, la solución analítica tiende a 0 cuando x tiende a infinito, o sea, se hace estable. Entonces, para un lambda y un h, un tamaño de paso fijado, se dice que el sistema es absolutamente estable si la solución numérica tiende a 0, es decir, a medida que el i tiende a infinito, la solución numérica tiende a 0. Por ejemplo, para el método de Euler, lo que hacemos es tomar esta ecuación diferencial va a ir respecto a x igual a lambda por y, vamos a reemplazar esto por f de xy, ¿no? Que es lo que venimos haciendo, y lo igualamos a la ecuación diferencial. Entonces lo reemplazamos en la expresión de Euler hacia adelante, y lo que hacemos es sacar factor común, el y sub i, y nos queda que, al sacar el factor común, nos queda 1 más h por lambda. Esto se conoce como g, factor de amplificación. Entonces, la condición para que se tiene que cumplir para que sea absolutamente estable es que el módulo de g tiene que ser menor que 1. O sea que el módulo de 1 más lambda por h o h por lambda tiene que ser menor a 1. Si se cumple esta condición, el sistema es estable. Entonces, la condición de estabilidad cuando lambda es real es que el producto de lambda por h tiene que ser mayor a menos 2 y menor a 0. Y se dice que es condicionalmente estable porque depende del tamaño de paso, ¿no? Como el lambda es fijo, es una constante fija, esta inecuación se va a cumplir para determinados valores de h, ¿no? En el caso de Euler hacia atrás, haciendo el mismo reemplazo del lambda por h y despejando, nos queda que el factor de amplificación es 1 sobre 1 menos h por lambda. Entonces fíjense que aquí la condición de estabilidad es que el módulo de 1 menos lambda por h tiene que ser mayor a 1. Entonces para el caso de lambda real, el producto de lambda por h es menor a 0. Entonces tiene que ser menor a 0. Entonces si lambda es negativo, es siempre para cualquier valor de h, el método de Euler implícito va a ser estable. Entonces, es lo que se denomina incondicionalmente estable, no depende del tamaño del paso, ¿no? Porque para para lambdas negativos, siempre va a ser menor que 0 el producto de lambda por h, entonces, por más que tome un h más grande o más chico, siempre se va a cumplir esta condición y entonces se dice que el método de Euler implícito es incondicionalmente estable. O para lambda por h mayor a 2, es la condición que tiene que cumplir. Entonces, gráficamente, estas condiciones de la estabilidad es que el del Euler explícito es estable para esta región delimitada del producto de lambda por h entre en x entre 0 y menos 2 y en y entre menos i y i. Porque digamos, el lambda puede ser un factor complejo, ¿no? Puede ser una parte real y imaginaria nula o no, pero después tenemos que trabajar con el valor real de lambda, ¿no? O el módulo de lambda para poder determinar la estabilidad en el caso de el método de Euler explícito. Y en el caso del Euler implícito, fíjense que la región de convergencia está fuera del círculo
entre x igual a 0 y 2, mayor a 2, y mayor a, a menos i y mayor a i, ¿no? Toda esta región azul es la región de convergencia, en donde va a ser estable, y en estas regiones donde no va a ser estable, y a diferencia del método de Euler explícito, que es estable en una región muy pequeñita, ¿sí? Entonces, esta diferencia de estabilidad es importante, digamos, entre un método y otro, ¿no? A través de este planteo se puede ver la influencia de la estabilidad. Acá podemos ver la ecuación diferencial de la derivada de i, o sea, acá estamos planteando la ecuación diferencial, que era la derivada de i respecto de x igual a lambda era por h esto, ¿no? Perdón, lambda por i. Lambda por i. Y en este caso lambda vale menos 10. Entonces vemos que para lambda menos 10, para esta ecuación diferencial, el método de Euler explícito, hacia adelante, fíjense que cuando el h vale 0,25, diverge, con h0,1 ya no oscila, sería como un valor límite, y con h0,05 converge a la solución. Ahora fíjense que el Euler implícito, para los mismos tamaños de paso, siempre converge a la solución. No diverge. Es, digamos, es independiente del tamaño de paso. Tendré mayor o menor error, pero siempre converge a la solución. ¿Sí? Obviamente que cuando achico tamaño de paso, mejora la solución, pero siempre converge. O sea que si se quiere hacer una estimación y menor costo computacional, hay que ir con el implícito. Sí, digamos, te va a dar, es más, digamos, independiente del tamaño de paso. Podés tener, digamos, fíjate una cosa. Acá, en el ejemplo que les mostré del sistema, digamos, de segundo orden, ahora lo vamos a ver también, adelanto un poquito, cómo se hace el análisis de la estabilidad del método de segundo orden, que es a través de esta matriz A, que tiene en cuenta los factores de la ecuación diferencial. Y fíjense que en este caso, para C, M, K y M determinados, la matriz A toma el valor menos 6, menos 25, 1 y 0, y lambda son los autovalores de esta matriz. Entonces fíjense que me da, uno de los autovalores me da menos 3 más 4i, y el otro me da menos 3 menos 4i. Entonces, el lambda, el 1 más lambda por h, sería 0,94 más 0,08i. Y para el otro autovalor sería 0,94 menos 0,08i. Parece que tiene un error acá, pero... Y el valor absoluto, o sea, sería el módulo de 1 más lambda por h, para que sea estable tiene que ser menor o igual a 1. Acá me está dando 0,94, estamos en el límite. Fíjense, si yo ahora cambio el h, y en vez de que sea 0,02, pongo 0,05. Acá está dando mejor, todavía está dando 0,8. 0,1, a ver. Ahí ya se empieza.
0,8, 0,2, 0,89, ahí va, ya va creciendo. 0,5. Acá ya da 2,6, ya da mayor a 1, ¿ven? Entonces, ahí ya, bueno, ya diverge totalmente, los valores dan totalmente, vamos a mostrar un poquito más chico para que se pueda 0,3, a ver. 1,2, ahí está un poquito fuera. A ver, tengo que cambiar los límites de los gráficos. Claro, ven que dan valores totalmente 1e a la 307. Se divergen totalmente los valores. Fíjense que cuando tengo acá para el tiempo, bueno, acá tengo 0,01. Bueno, acá están distintas las escalas de valores. Para 0,01 tengo la velocidad, sería la velocidad vale 0,0011 y acá para 0,1, no lo tengo acá el 0,1, sería el 0,03, el 0,6, por ejemplo, 0,67 y acá el 0,6, 0,09, ¿ven? La diferencia, como el valor estimado de la velocidad pasó 0,6 y esta vale 0,09. Se amplifican terriblemente, ¿ven? Porque ya no converge la solución, no estamos cumpliendo con el criterio de estabilidad. Estamos con un H de 0,3, vamos a pasarlo a 0,25, a ver. Ahí da 1,03. También sigue dando alto. .21. Ahí está, ahí va. Se dispara, ¿ven? A partir de un valor determinado del tamaño de paso, se dispara y ya no converge, dan valores totalmente grandes respecto a los valores exactos, ¿no? O sea, los valores amplifican por la divergencia que tiene el método, ¿no? Entonces, los métodos, como esto es una doble aplicación del método de Euler explícito, es condicionalmente estable y depende del tamaño de paso. Entonces, cuando ustedes aplican este método, si en un momento ven que la solución da cualquier cosa, tienen que analizar la estabilidad para ver cuál es el tamaño de paso más límite y cuál sería el conveniente que tienen que tomar para que la solución converja. No siempre quiere decir que se hayan equivocado en la formulación, en la fórmula, en algo, sino que primero fíjense el tamaño de paso. Si cuando aplican el método y quieren comparar las soluciones, si la solución numérica da cualquier cosa, antes de verificar, bueno, pueden verificar que esté bien planteada la ecuación y está bien planteada, el otro problema es el tamaño del paso. Entonces tienen que analizar la estabilidad para poder determinar cuál es el tamaño de paso óptimo o el límite para que la solución converja, ¿sí? Entonces, bueno, el Euler explícito, cuando cumple esta condición, entre el lambda por h es mayor a 0 y menor a 1, es estable sin oscilaciones. Cuando el lambda por h es mayor a 1 y menor a 2, es estable con oscilaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos están dando a nosotros ahora? Fíjense que cuando es un poquito mayor a 1, ya empieza a ser estable pero con oscilaciones. Y cuando es mayor a 2, es inestable, ya se dispara y da cualquier valor. En cambio, el Euler implícito, con lambda por h mayor a 0 y menor a infinito, es estable, nunca es estable con oscilación y nunca es inestable. O sea, siempre es estable sin oscilaciones.
Bueno, después acá, también para que lo puedan ver, es más complejo de ver la estabilidad del Euler centrado. Se tienen que cumplir estas condiciones. Y es inestable para lambda real cuando se cumple esta condición, ¿no? Si lambda por h es mayor a 0, se tiene que cumplir esta condición. Y si lambda por h es menor a 0, se tiene que cumplir esta condición para que sea inestable. Bueno, y acá tenemos el caso de ya con esto terminamos y seguimos. Nos quedaría un método por completar, que es el Euler mejorado. La condición de estabilidad para los sistemas de ecuaciones, o sea, digamos, las ecuaciones de segundo orden, como vimos recién, que le estaba mostrando el sistema masa-resorte amortiguador, y el Euler explícito tiene que cumplir esta condición, y si se plantea por el Euler implícito, se tiene que cumplir esta condición, ¿no? De estabilidad. Entonces, a partir del planteo de esta ecuación diferencial, la derivada de Q igual a por Q más B de T, se plantea la matriz. Esta es una matriz, la matriz A que veíamos recién, y este es el vector B. Entonces, a partir de esto, la condición de estabilidad se analiza a través de la matriz A, que sale de plantear el sistema que tenemos acá de estas dos ecuaciones. O sea, convertimos la ecuación diferencial de segundo orden en 2 de primero y lo planteamos de esta forma matricial. Y esta es la matriz que veíamos recién, la matriz A, que es la que tiene que cumplir con la condición de estabilidad, y la forma de poder evaluarlo es calculando los valores de la matriz, de acuerdo a los parámetros del modelo, y haciendo el análisis de estabilidad, ¿no? Calculando los autovalores de la matriz. Me va a dar, una vez que calculo los autovalores, calculo el módulo, y tengo que verificar que 1 más lambda por h sea menor que o igual a 1. De esta manera, analizamos la estabilidad en un sistema de segundo orden. Bueno, nos quedaría, no sé si hay una pregunta respecto a esto. Bueno, bueno, nos quedó por completar, y la clase que viene lo vamos a terminar, es el método de Euler mejorado, que es una mejora del Euler explícito. Lo vamos a ver la clase que viene en detalle, tranquilos. Y después vamos a ver, para terminar, los métodos de ecuaciones diferenciales junto con el Euler mejorado, el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que es un método que incluye a los métodos de Euler de primer orden, el Euler mejorado, que es un Runge-Kutta de segundo orden. Y vamos a ver que el método de Runge-Kutta de cuarto orden, relacionado con la serie de Taylor, sería como truncar la serie en la derivada cuarta. Es decir, que el error de truncamiento estaría en términos de la derivada quinta. Entonces, fíjense que el método de Euler centrado estaba en términos de el error de truncamiento, estaba en términos de la derivada tercera, ¿no? Bueno, Runge-Kutta de cuarto orden está en términos de la derivada quinta. Entonces, imagínense la potencia del método y la precisión en el cálculo, que bueno, es un método ampliamente utilizado para la solución numérica de ecuaciones diferenciales en programas de simulación. Es el que más se usa para, como método programado para programas. Estos métodos que vimos ahora son métodos introductorios, pero no son los métodos aplicados en los programas de cálculo, como en matemática y algunos otros programas que trabajan con solución de ecuaciones diferenciales. La mayoría utilizan Runge-Kutta de cuarto orden, ¿no? Es el método más ampliamente utilizado. Así que bueno, eso junto con este método lo vamos a ver la clase que viene, y veremos la parte de SILAB y también consultas del parcial. Me preguntaron si se conserva
la fecha, Gustavo. Sí. En el parcial vamos a tomar vamos a ver los métodos de Euler, pero de Runge-Kutta, pero se va a evaluar el método de Euler de ecuación diferencial. No se va a tomar lo de Runge-Kutta, solamente vamos a sumar de métodos numéricos, integración numérica y solución numérica de ecuaciones diferenciales. Más, bueno, lo de Fourier, ¿no? Toda la parte de Fourier y de métodos numéricos, estos dos temas. Integración numérica, método de trapecio, Simpson de un tercio, cuadratura gaussiana y solución numérica de ecuaciones diferenciales, los métodos de Euler que hemos visto hoy. Y bueno, digamos, puede entrar también el Euler mejorado, vamos a ver la clase que viene, pero bueno, vemos. En todo caso, lo planteamos con los métodos de Euler progresivo y implícito y centrado, ¿sí? Así que sí, el parcial es el 3 de noviembre, como habíamos hablado, y bueno, la clase que viene rápidamente vamos a tratar de cerrar este temita, de la solución numérica de ecuaciones diferenciales para poder entrar rápidamente a preguntas de parcial, de repaso, dudas que tengan sobre el tema de Fourier. Así que los invitamos en la semana, si alguno pudo repasar algo, haga consultas en el foro de lo de Fourier o de métodos numéricos, lo que, bueno, ustedes tengan dudas. Y bueno, la clase que viene aprovecharemos para sacar dudas que hayan quedado, ¿sí? También vamos a tratar que la primera mitad de la clase o menos cerrar el tema de ecuaciones diferenciales y después ya pasar a repaso. Ok. Bueno, bárbaro. Bueno, acá, bueno chicos, acá Tomás está preguntando si puede habilitar el cuestionario, pues no llegó a hacerlo. Sí, lo habilito. Bueno, ok. Bueno chicos, Podemos compartir también, Gustavo, los scripts del método de Euler, el que hicimos en Scilab, como para que lo tengan también. sí, cómo no, sí, por supuesto. Buenísimo. Bueno chicos, Yo plantear una consulta rápida con el tema de Fourier, de las series. sí, Cuando uno define el error cuadrático medio, por ejemplo, que sea el 2%, yo voy sumando iterativamente términos a la serie para obtener un error menor, o hay una fórmula analítica para sacar la cantidad de desarrollo que tenga que tener la serie. No, o sea, tenés que ir sumando términos hasta que llegás a ese valor. De No hay forma una fórmula como los métodos numéricos, viste, que estamos viendo que hay fórmulas donde despejás el n. No, acá tenés que hacerlo así. Ah, listo, buenísimo. Pues yo lo venía haciendo, hice un par y los había hecho así, no sabía si había una forma de despejar exactamente el número de términos de la serie. Pero No. si es iterativo, bueno, no. Es así como decimos. Lo puedes programar en matemática, le agregás la sumatoria y te va agregando n. Listo, buenísimo. bueno chicos, nos vemos entonces, lo dejamos en libertad, nos vemos el miércoles que viene. Que tengan una buena semana. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, buenas noches.